Había una vez un pajarito muy perezoso que se despertaba muy tarde y no llegaba a tiempo a ninguna tarea. Los demás pajaritos le decían siempre: «Eres un perezoso, no se puede dejar todo siempre a última hora». Y él les contestaba: «Si no pasa nada, solo tardo un poquito más que los demás en hacer las cosas». Había llegado el otoño y los pájaros empezaron a prepararse para irse a un lugar más cálido. Pero nuestro pajarito seguía relajado. Un día, cuando se levantó, vio que no quedaba nadie en el árbol. Empezó a llorar. Ahora tendría que pasar el invierno solito por haber sido un pájaro perezoso. Al día siguiente, el pajarito se levantó muy temprano y se puso a buscar una rama protegida para construir un nido calentito. Luego, nuestro pajarito se puso a almacenar agua, frutas y bayas para comer durante todo el invierno. El pajarito trabajó mucho y muy duro para que el nido estuviera preparado a tiempo, antes de que llegasen las fuertes nevadas. Y así fue como el pajarito sobrevivió al duro invierno. Al llegar la primavera, todos sus amigos volvieron y se alegraron mucho de encontrar al pajarito sano y salvo. A partir de entonces, el pajarito se convirtió en el más trabajador de toda la colonia. Había dejado de ser perezoso y jamás tuvo que volver a pasar el invierno él solito. Había aprendido una gran lección. Había una vez un elefante de nombre Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras jugaba, el elefante Bernardo tiró una piedra y ésta acabó hiriendo al burro Cándido. Mientras Cándido lloraba, los niños le curaron la herida en su oreja, pero Bernardo, escondido, solo se reía del burro. Al día siguiente, Bernardo bajó al río a beber y vio a unos ciervos. Para gastarles una broma, tomó mucha agua con la trompa y ¡zas!, se la lanzó. Uno de los cervatillos, Gilberto, perdió el equilibrio y cayó al río. Empapado, comenzó a estornudar. ¡Achís! ¿Y sabes qué hizo Bernardo? Reír y reír sin parar. Al día siguiente, Bernardo, andando por el campo, tropezó con una planta llena de espinas. Las espinas se clavaron por las patas y no alcanzaba a quitárselas. Llorando, Bernardo pidió ayuda al ciervo Gilberto, que pasaba por allí. «Gilberto, ¿me podrías ayudar a quitar estas espinas?». El ciervo, enojado, le miró y le dijo: «No puedo, tú me lanzaste al agua y casi me ahogo». Entonces Bernardo pidió ayuda al burro Cándido y éste le dijo: «No puedo, te has burlado de mí cuando yo tenía una herida en la oreja». Solo y sin ayuda, Bernardo comenzó a llorar, hasta que un mono sabio que pasaba por allí le dijo:
Ya ves, Bernardo, como te reías y burlabas de los demás, ahora nadie te quiere ayudar. Yo te ayudaré si cumples estas 2 promesas. ¿Cuáles?, dijo Bernardo. Las cumpliré. Y el mono le contó: no lastimarás más a los demás, y si alguien necesita ayuda, le ayudarás. Bernardo prometió cumplirlas. El mono le liberó de las espinas y a partir de entonces el elefante Bernardo aprendió a no reírse de los demás. Érase una vez un bosque repleto de árboles cubiertos de nieve. Era invierno y hacía frío, mucho frío. En uno de los árboles vivía una pareja de ardillas que esperaban el nacimiento de sus 5 hijitos para invierno. Habían preparado un nido calentito y guardado mucha comida para la temporada de frío. Y por fin sus hijitos nacieron. La familia ardilla no podía ser más feliz. Pero un día se despertaron asustados con el ruido de una gran máquina que estaba derribando todos los árboles. Aterrados, los animales corrían de un lado a otro, intentando salvar a su familia. Papá Ardilla, al darse cuenta de lo que ocurría, cerró la puerta de su casa inmediatamente. La mamá ardilla, preocupada, le preguntó: ¿qué pasa afuera? Y el papá ardilla le contestó: no te preocupes, nuestro árbol es el más grande y no nos va a pasar nada. Pero mamá ardilla, sabiendo que sus vecinos tenían dificultades, le dijo: ¿y nuestros amigos? Debemos ayudarles. Tenemos espacio, comida y ellos lo necesitan. El papá ardilla no se lo pensó 2 veces y corrió a ayudar y a llamar a sus vecinos. En un ratito, la casa de los ardilla estaba llena de animales. Todos estaban a salvo y estaban tan contentos que parecía que había llegado la primavera. En lo alto de una montaña vivían el conejo Serapio y sus nietas, Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con los animales, pero sus nietas eran todo lo contrario. Serafina y Séfora siempre se burlaban de las ovejas, de las cabras. «¡Mira qué feas son!», decían. Avergonzado y cansado de la mala actitud de sus nietas, Serapio les propuso un juego al que ellas se mostraron animadas. Serapio pidió a sus nietas que cada vez que faltasen al respeto a alguien, escribieran en su cuaderno la palabra disculpa. Ganará el juego la que escriba menos esa palabra. Está bien, abuelo. Séfora y Serafina se llevaron cada una un cuaderno y se tomaron muy en serio el juego. Una siempre recordaba a la otra apuntar la palabra disculpa cada vez que se faltaba al respeto a alguien.
Pasaron los días y, cansadas de escribir, las dos se pusieron a conversar. ¿No será mejor que dejemos de faltar al respeto a la gente en lugar de tanto escribir? En ese momento, Serapio felicitó a sus nietas por la decisión y les pidió que borraran todo lo escrito en sus cuadernos. Las conejitas lo hicieron, pero vieron que al borrar lo escrito, las hojas del cuaderno no quedaban como antes. El abuelo, viendo la reacción de sus nietas, les dijo: así se queda el corazón de las personas a las que le faltamos al respeto. Las huellas no se borran por completo. Y fue así como Serafina y Séfora entendieron que debemos respetar a los demás, así como nos gustaría que nos respetaran a nosotros.